Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del ciclo, este cuarto ciclo ya en el aire de Prevención TV. Les agradecemos como siempre seguir ahí, les agradecemos la fidelidad a ustedes, a nuestros sponsors, y hoy traemos un tema que no hemos tocado jamás en los 4 años que llevamos en el programa, a pesar de que es un tema... Y nos han pedido, y lo han pedido mucho. Y vos lo escuchás en el consultorio sobre todo la platea masculina, Sí. Pero también le interesa la platea femenina. Creo que debería ser la más interesada. Sí. Ese tema es concretamente impotencia y por supuesto de la mano de impotencia viene el otro capítulo que es el Viagra. Así que luego de un breve corte vamos a estar en un primer bloque charlando con un especialista urólogo sobre el tema, el doctor Carlos Cabral. Y hablaremos de usos y contraindicaciones. Desde el punto de vista cardiológico a posterior. Exactamente. Luego vamos de a un corte. Vamos a un corte. Ahí está. Bueno, conforme lo comentado en el bloque anterior, estamos de vuelta aquí con el doctor Carlos Cabral. Y vamos a hablar con él de un tema que, como les decíamos, es de mucha actualidad, que nunca lo tocamos en realidad en los 4 años que ya lleva el ciclo en el aire, y ese tema es la impotencia. Y vamos a hablar de impotencia, pero también más que de impotencia, la gente quiere escuchar hablar del otro tema que es Viagra. Viagra, sildenafil. Yo te pediría primero si podemos empezar definiendo de qué se trata la impotencia. ¿De qué hablamos cuando un urólogo habla de impotencia? La impotencia es la incapacidad de lograr y mantener una erección en el tiempo de forma tal que no sea satisfactoria para el ser humano, para el hombre y también para la mujer. Eso es la impotencia como definición. Tiene muchas causas, ¿sí? Pero fundamentalmente se pueden dividir en 2. Causas psicógenas y causas orgánicas. Y se pueden mezclar, o sea, mixtas, ¿sí? Las causas orgánicas, hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, un paciente fumador, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, esas son la mayoría de las veces las causas que tiene la impotencia. Hablaste de, en realidad, cuando definís impotencia, de alguna manera lo definiste desde el punto de vista de la satisfacción, por decirlo de alguna manera. Es fundamental, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Sí. Es decir, ¿existe de alguna manera alguna graduación en el sentido de decir, existe tal o cual nivel de impotencia más importante que el anterior o a partir del cual sea más difícil el tratamiento? No, porque en realidad no, porque depende de la pareja en sí, cómo se llevan sexualmente. Uno puede ser lo que es satisfactorio para uno puede no serlo para otro. Totalmente. Concretamente sí. Es así. Sí. También noto de de la definición que diste y sobre todo de las causas que diste, que muchas de las causas que das son las mismas que damos nosotros cuando hablamos de problemas coronarios, de accidente cerebrovascular. Exactamente. Es decir, te pediría si podés de alguna manera hacer una reseña breve y comprensible de cómo funciona una erección o por qué hay erección en un hombre. Está bien. Lo voy a decir a rasgos modos para que se pueda entender. Correcto. Cuando hay una excitación sexual, entra sangre al pene y hay una fascia que cubre el pene que se llama fascia de Buck, la cual se distiende y tiene muy poca distensión, en el cual provoca que la sangre pueda entrar y no pueda salir. Eso es lo que mantiene la erección, ¿sí? La erección se da a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Que es los que se llenan de sangre, no así el esponjoso, ¿sí? Tenemos los cuerpos cavernosos en el medio y atrás el cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Para que tengan una idea más clara por allí, cuando
uno puede ver un pene desde el punto de vista anatómico, es como si estuviera viendo los caños de una escopeta, ¿no? Totalmente. Una cosa así. Totalmente, y cuando sí. estás hablando de cuerpos cavernosos, son puntualmente los caños de la escopeta. Los más gruesos, los más Los más grandes, gruesos. ¿sí? Eso provoca una entrada de sangre y como se hace inextensible esa fascia que recubre el pene, que se llama fascia de Buck, no puede salir la sangre, no hay un buen retorno venoso. Cuando hay una eyaculación, hay una descarga adrenérgica, una descarga simpática, lo que provoca que las arterias se contraigan y pueda haber un buen drenaje, por lo cual el pene hace una detumescencia, el pene se baja, ¿sí? Ese es el mecanismo fundamental de la erección, ¿sí? El sildenafil lo que hace es inhibir una enzima que se llama fosfodiesterasa. Hay muchas fosfodiesterasas, 6. En este caso inhibe la fosfodiesterasa tipo 5 y provoca que en un pasaje molecular de la célula, del músculo, ¿no? En este caso del músculo que se encuentra en el pene, el músculo liso, ¿sí? Y de las arterias de los cuerpos cavernosos, provoque que una sustancia que se llama GMP cíclico no pase a ser GMP y una sustancia que se llama AMP cíclico no pase a ser AMP o a ser AMP. O casualidad, el GMP cíclico, tanto como el AMP cíclico, son los que regulan la entrada de calcio en el músculo. Motivo por el cual, si está inhibido, la entrada de calcio no se provoca y entonces se produce la vasodilatación. Entonces lo que hace el sildenafil es provocar una mejor erección y mantenerla en el tiempo. Correcto, al no influir la descarga adrenérgica de la forma habitual, no hay la detumescencia de que hablábamos al principio. A nivel molecular no se activan los canales de calcio, entonces hay vasodilatación constante. Sí. Vasodilatación constante. Cuando uno plantea impotencia, cuando se sienta alguien en tu consultorio, el urólogo viene y dice, está bien, tómese esta capsulita, tómese la otra, ¿o hay algún tipo de estudio en particular de esa impotencia? Sí, puede haber test de drogas vasoactivas, en donde se hacen drogas vasoactivas, que es el famoso Trimix, que provocan erección y uno puede medir qué tipo de erección tiene. Hay test de tumescencia peniana, hay muchas clases de estudios en los cuales a mí me pueden decir este paciente es impotente o este paciente prácticamente no tiene erección o tiene pocas, ¿sí? Pero con respecto al sildenafil, normalmente uno le puede dar sildenafil a quien corresponda y comprueba si tiene una buena erección con una excitación sexual normal. Es decir, no es necesario puntualmente desde el punto de vista urológico ningún tipo de estudio en este sentido. No, yo generalmente le pregunto al paciente lo siguiente, ¿a la noche tiene erecciones nocturnas? Sí, ningún problema. ¿No tiene una alteración orgánica? Lo que tiene es generalmente psicógena. El pene a la noche para oxigenarse se para entre 8 y 10 veces. Coincidiendo con el sueño REM. Totalmente, totalmente, sí. Si el paciente tiene erecciones nocturnas, quiere decir que no tiene ningún tipo de alteración orgánica, ¿sí? Es muy sencillo interrogar a un paciente que tiene una disfunción eréctil o que uno piensa que puede tener una disfunción eréctil, ¿sí? Entonces, si uno va a plantear esto desde este punto de vista, ¿tiene alguna importancia saber qué nivel de testosterona tiene el paciente? O si querés primero explicar qué es la testosterona y después nos dedicamos... La testosterona es una hormona que provoca virilidad, fundamentalmente en el hombre, ¿no? La testosterona se produce en los testículos y en las glándulas suprarrenales, ¿sí? En realidad hay un factor liberador de hormona luteinizante en el hipotálamo que libera esa sustancia y va a la hipófisis. En la hipófisis hay una hormona que se llama luteinizante que se libera y va hacia los testículos y a la glándula suprarrenal. En los testículos hay dos tipos de células. El doctor está hablando en este momento de un control inconsciente, obviamente, pero cerebral. Esas dos estructuras que nombró, el hipotálamo y la hipófisis, forman parte de nuestro sistema nervioso central, que le ordenan, así entre comillas, de alguna manera, al testículo que libere o produzca. Que libere testosterona. Correcto. ¿Sí? Hay dos células en el testículo, dos grupos celulares en el testículo, que unas son las de Leydig y otras las de Sertoli. Las de Leydig son las que producen la testosterona. Eso va a los tejidos periféricos, se produce la dihidrotestosterona, que es la
la parte activa más importante de la testosterona y provoca virilidad, provoca mejor turgencia peniana, provoca la vellosidad en el cuerpo, provoca mejores erecciones nocturnas, entonces el pene se oxigena más y esa testosterona influye con el tema de la sexualidad. Puntualmente, a raíz de esto justamente, uno por ahí pide un análisis de testosterona y nota testosterona baja, prescindiendo de lo que uno debe hacer como urólogo por allí, que es estudiar las razones, en fin, otro tipo de temas. Sí. ¿A alguien con testosterona baja corresponde darle sildenafil o corresponde una charla con el urólogo para que reciba testosterona? Con el tema de la testosterona hay que tener mucho cuidado porque es una hormona en la cual no se puede dar a determinados pacientes. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata no se puede dar testosterona, ¿sí? Los pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna hay que evaluarlos bien si se puede dar testosterona. Y los pacientes que tienen alteraciones hepáticas, por ejemplo, un paciente cirrótico no se puede dar una testosterona porque es muy hepatotóxica, ¿sí? La testosterona se da por vía subcutánea o intramuscular, porque por vía oral es muy hepatotóxica, ¿sí? Sí, se evalúa bien a quién se puede darle, pero con lo que vos decís del sildenafil, sí, el sildenafil, mientras no tengan problemas cardiológicos, yo le puedo dar sildenafil, ver si anda bien con el sildenafil y al mismo tiempo evaluar si le puedo dar testosterona o no. Sería la primera opción. Bueno, sí. Carlos, gracias por tu tiempo. Nos están corriendo detrás de cámara, no saben con qué hacernos señales o con qué tirarnos, así que me han quedado algunas preguntas todavía, pero seguramente serán motivo de futura charla. Muchas gracias una vez más. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, vamos a continuar con el tema de la impotencia sexual. Bueno, ahora nos pasaron, el doctor Cabral nos pasó la posta a la cardiología. Para nosotros el tema de la impotencia sexual nos trae algunas inquietudes desde el punto de vista cardiológico, en el sentido de que una impotencia sexual para nosotros puede ser sospecha de ¿qué, Fernando? Bueno, el tema de la impotencia sexual lo podemos dividir en dos capítulos. Primero, lo que nos interesa a nosotros como cardiólogos, y segundo, lo que le interesa al paciente, que es que le resolvamos el problema o que le autoricemos de alguna manera a tomar la medicación que indica el urólogo. Para mí, como cardiólogo, me llega alguien a consultorio que me dice: doctor, me pasa esto, y lo empiezo a interrogar y descubro, por ejemplo, que fuma y que es hipertenso. Como bien apuntó el doctor Cabral, detrás de la impotencia hay un mecanismo vascular. Y las mismas cosas que pueden generar obstrucciones coronarias, que pueden generar obstrucciones en una carótida o en cualquier arteria del cuerpo, son en definitiva las que provocan la impotencia, cuando el origen es vascular y no psicógeno. Entonces mi primer planteo tiene que ser, más allá de que al paciente le interese otra cosa, mi primer planteo tiene que ser si este hombre no está planteándome con cierta anticipación un evento médico más grave. Es decir, si a mí me llega al consultorio alguien y me plantea esto, yo le tendré que hacer una serie de estudios que a él le interesan por una razón, pero que a mí me interesan por otra. Fundamentalmente lo que está diciendo Fernando es tratar de apuntar a descartar que ese paciente no tenga una enfermedad coronaria. Correcto. Que puede ser la impotencia sexual, puede ser una de las primeras señales que nos puede dar el paciente de que algún otro territorio arterial o vascular puede estar comprometido. Entonces,
Allí, cuando uno va a plantear una serie de estudios, estos estudios en general coinciden, o parte de estos estudios por lo menos coinciden con lo que uno tiene que plantearse a su vez, solicitarle al paciente para autorizar el uso del sildenafil. Entonces le vamos a solicitar una ecografía cardíaca, a ver cómo se mueve ese corazón, pero fundamentalmente también le vamos a solicitar una prueba de esfuerzo, un test funcional. Podrá ser una ergometría convencional, podrá ser con una inyección cámara gamma mediante, podrá ser un ecoestrés, pero la idea es ver si ese paciente no está isquémico. Tema fundamental. Segundo punto, si uno está planteando que tal vez existan otros territorios vasculares comprometidos, uno puede extenderse más allá y ecografías mediantes, ir a mirar cómo tenemos las carótidas, cómo están las arterias de nuestros miembros inferiores, cómo están nuestras arterias renales. Hecho todo esto, uno puede quedarse tranquilo o no, y a partir de ahí decirle vea tranquilo a su urólogo, sí, usted puede tomar sildenafil, o directamente mire, esto tiene que esperar, tenemos otros problemas por arreglar. Eso es una cosa esa es la visión, clave. En realidad es la visión global de la medicina, es decir, el paciente consulta por un problema que a él le preocupa y de repente nosotros estamos pesquisando a través de esa pregunta que él nos está haciendo, que es la impotencia sexual, estamos pesquisando por ahí una enfermedad coronaria importante que hay que resolver, ¿no? Correcto. Porque lo otro no le puede costar la vida, en cambio la enfermedad coronaria sí le puede costar la vida. Entonces uno, cuando el paciente viene y dice me pasa esto, en realidad uno automáticamente como cardiólogo asocia con otra cosa. Pero vamos a lo que les interesa a ustedes, que es puntualmente el Viagra. El Viagra en sus comienzos, hace años, se largó con una publicidad bastante mala, a punto tal que todavía hoy uno encuentra pacientes que asocian inexorablemente Viagra con mortalidad. Y es una cosa realmente insólita, es una cosa francamente equivocada, porque el Viagra en realidad no nació para tratar impotencia, sino que nació para tratar problemas cardíacos. En el curso de esos estudios se detectó que lo que mejoraba significativamente era la impotencia y bueno, temas de laboratorio, temas comerciales, llámenlo como quieran, desviaron aquella primera indicación cardiológica hacia el tratamiento de la impotencia. De cualquier manera, en determinadas cardiopatías se usa con mucho éxito, y a dosis que triplican o cuadruplican las que uno puede usar para tratar impotencia. Con lo cual, en realidad uno debería plantearse si realmente el Viagra es el problema o hay otra razón que puede ser la mala indicación o haber hecho algo en forma distraída, haber combinado pastillas concretamente en forma distraída. Concretamente lo que dice Fernando, referido a la enfermedad puntualmente, es la hipertensión pulmonar. Correcto. Que se trata con sildenafil a dosis. Digamos que el comprimido habitual del sildenafil es de 50 miligramos, por ahí estamos con dosis de 300 miligramos Correcto. día para tratar la hipertensión pulmonar. Pero bueno, el tema es que puede estar asociada, nosotros lo dijimos al inicio de este bloque, es decir, si el paciente tiene una enfermedad coronaria que desconoce, el problema no es la actividad física que desarrolló o el esfuerzo que desarrolló, no la pastilla en sí. Pero hay algunas recomendaciones importantes en el uso. Por ejemplo, si el paciente... Dame 2 minutos, por acá tenemos que aclarar algo. Si mi corazón es sano, por supuesto, yo me puedo plantear sexo con o sin Viagra. Exactamente. Primera cosa. Si mi corazón no está para tener actividad sexual, bueno, olvídense del Viagra. Directamente no podemos ni arrancar por pensar en Viagra. El problema es el paciente que tiene una cardiopatía que está compensado y ese paciente es el que quiere tomar Viagra. Concretamente, volvemos a lo que hablábamos al principio, para ese paciente necesitamos hacer test funcional, necesitamos saber sí o sí si el paciente puede, prueba de esfuerzo mediante, tener sexo sin complicaciones. Acá hay 2 temas o 3 que tenemos que tocar puntualmente que hacen y no hacen al cardiólogo. Primer punto, si el sexo es, llamémoslo formal o legal, el esfuerzo es 1. Si el sexo es una cosa que podríamos definir, no sé, ¿cómo decir? La aventura, por decir, sí, bueno, sí. El esfuerzo es otro. Pongámosles el esfuerzo es otro. Una denominación a eso. Y el esfuerzo de este segundo tipo de actividad sexual puede duplicar al primero. Entonces, cuando yo me siento delante del cardiólogo,
tengo que tener suficiente confianza. La suficiente confianza y la suficiente sinceridad para decirle, doctor, es mi pareja habitual, esto y lo otro, perfecto. O no, mire, doctor, estoy de fiesta en fiesta, estoy haciendo otro tipo de actividades, necesito este tipo de cosas. Bueno, el esfuerzo es muy distinto. Entonces, lo primero que tiene que tener el cardiólogo en conocimiento es esto. El segundo punto que ustedes, si van a decidir tomar Viagra, tienen que tener siempre en mente es que ustedes van a llegar, se van a sentar delante del cardiólogo, a lo mejor ustedes reciben del cardiólogo una respuesta positiva y a lo mejor llegan a su casa y su pareja no quiere saber absolutamente nada por aquello de la fama del Viagra. Entonces, la segunda recomendación sería, cuando voy al cardiólogo, sobre todo si me va a dar un veredicto, voy acompañado. Porque finalmente puede haber una última pregunta. Sí, está bien, vos hiciste la prueba de esfuerzo, pero qué sé yo si vos estás en condiciones o no. Y el cardiólogo ahí le podrá decir a la pareja respectiva, mire, existe un esfuerzo equivalente, usted lo acompaña a hacer ese esfuerzo equivalente y de acuerdo al resultado, usted puede tener idea de si el señor está en condiciones de mantener una actividad sexual más o menos normal o no. Hay algunas medicaciones puntualmente, porque estamos cerrando los errores. Sí, hay algunas medicaciones cardiológicas puntualmente, como son los vasodilatadores coronarios, que la asociación con el sildenafil puede traer algún robo coronario y hacer algún episodio de ángoro o demás con el consumo. Eso lo vamos a determinar los cardiólogos, si el paciente toma o no toma esa medicación y si puede tomar el sildenafil sin ningún problema. Y un error muy común, y tiene que ver con la asociación de la toma de alcohol y el sildenafil. Eso hay que tratar de evitarlo. El alcohol y el sildenafil no van de la mano. Es más, muchos de los problemas que han ocurrido son en pacientes que ya tenían una coronariopatía que estaba absolutamente desconocida por el paciente y que, aparte de esa cardiopatía desconocida, tuvieron una ingesta de alcohol muy importante en la previa al uso del sildenafil. Y eso trae aparejado esa mala prensa que tuvo al principio el medicamento. En el resto de las situaciones, llámese pacientes hipertensos, no tienen ningún inconveniente en tomarlo, siempre y cuando estén dadas estas condiciones que nosotros planteamos durante el bloque. Así que hablamos de hipertensos porque ese es el grueso de la patología, es decir, por prevalencia de enfermedad hay una gran cantidad de hipertensos y que pueden, si el cardiólogo previa evaluación considera, no tiene ningún inconveniente de tomar el sildenafil. Muy bien. Bueno, nos están haciendo corte. señas. Sí, vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, esperamos que el programa de hoy haya aclarado un poquito el tema, que se hayan sacado algunos miedos. Siempre está la consulta, como dijimos, siempre la consulta para deslindar cualquier otra patología más importante que el tema de la impotencia, que es un tema importante, pero si tenemos una enfermedad coronaria subclínica y esto nos alertó, bienvenido sea. Correcto. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por confiar en esta propuesta que ya lleva 4 años. Gracias a nuestros sponsors que hacen posible la realización de este programa. Y los esperamos dentro de 7 días para una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Muy buenas tardes y muchas gracias.